El gobierno precisamente lo que ha ofrecido, y lógicamente que lo va a cumplir, es restituir a su origen, en este caso, esas reservas para que exclusivamente sean destinadas al mercado interno. Esas reservas estaban solamente, esos un poco más de 2 trillones de pies cúbicos, eran 2 trillones que eventualmente podían utilizarse para ser exportados, eran solamente un aval, una suerte de garantía. ¿Cómo funcionaba? Es un aval, o sea, es 2.5 exactamente, exactamente, ¿no? Entonces es un aval, una garantía, de tal manera que hizo viable el proyecto de exportación. ¿Por qué razón? Porque el proyecto de exportación en el lote 56 no tenía las suficientes reservas y no las tiene todavía para poder precisamente hacer frente a ese proyecto de exportación. Entonces lo que vieron era que mientras se exploraba en el resto de los lotes, entonces lo que se podía hacer es garantizar con algo ya existente que era y es lo que existe en el lote 88. Pero estaban comprometiendo y en este momento están inmovilizadas esas reservas y no pueden comprometerse con el mercado interno. Entonces eso es lo que este gobierno justamente ofreció desde el inicio y por cierto que lo va a cumplir, ¿no es cierto?, en que éstas se restituyen para el mercado interno. Es decir, que el lote 88 exclusivamente, como originalmente se había señalado, vuelve a su estado original. A su estado original, para el mercado interno. Y en eso que tenga seguridad la población, ahora, tiene que llegarse a eso. Pero de todas formas, durante el gobierno pasado se hizo una modificación de las varias que se han hecho y la misma dictaba que decía que el lote 88 no podía... Ninguna de las reservas del lote 88 no podían ser utilizadas durante los próximos 5 años para la exportación, en caso se requiriera. Claro, eso también se está buscando, obviamente, no, fíjese, cambiar. eso fue en realidad algo que no ha sido traducido en contrato, simplemente ha sido una carta que envió el consorcio al Ministerio de Energía y Minas. Un compromiso. Un compromiso, esa es la palabra exacta, un compromiso pero que no tiene validez contractual. En consecuencia, Perú Petro no ha firmado absolutamente ninguna adenda con relación a ese tema hasta el día de hoy, ni lo va a firmar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué ni lo va a firmar? ¿Por qué? Porque simplemente, digamos, corresponde a una situación totalmente distinta que no restituye los 2.5. O sea, simplemente eran compromisos de inversión para poder, digamos, incrementar reservas, pero no garantizar de que esos 2.5 se retornaban al mercado interno. ¿Eso fue un saludo a la bandera, cree usted? Bueno, no quisiera porque de todas maneras, por respeto al consorcio y al anterior gobierno, me parece, pero todos creo que podemos darle diferentes interpretaciones. ¿Fue un salir del paso del gobierno de la García? Quizás sería mucho más diplomático decir eso, ¿no? En ese momento se presentó, pero Perú Petro, inclusive la anterior administración de Perú Petro, digamos, hizo respetar lo que esta administración lógicamente también va a seguir haciendo respetar. Es decir, que se restituye todo y no en parte. En consecuencia, en esa oportunidad lo que se ofrecía era, pues, digamos, tratar de invertir para poder descubrir algo de reservas, pero no se decía, ¿no es cierto?, de que se restituía. En consecuencia, fue un paso intermedio que no se llegó a concretizar. De todas formas, contractualmente hablando. De todas formas, según los... y bueno, lo voy a poner no como una afirmación, se lo pongo como una pregunta. Hoy, los contratos que ha firmado la empresa, el consorcio, con empresas que quieren utilizar gas como fuente de energía, ¿comprometen todas las reservas del lote 88 ya? Bueno, en este momento, claro, fuera de esos 2.5 en este momento están comprometidas, ¿no? Entonces el dilema es que hay que por eso liberar. Sin incluir los 2.5. Sin incluir. Obviamente. Así es, así es. O sea, todo el diferencial en este momento está comprometido ya con el mercado interno. Entonces, ¿qué pasa? Esos 2.5 permitirían en este caso, lógicamente, ampliar, en este caso, los consumidores, ¿no? El número de consumidores. O sea, permitirían seguir firmando contratos, porque la pregunta es, ¿si están o no firmando contratos? No se pueden firmar porque precisamente ¿Hace cuánto tiempo no hay. se firman contratos? Bueno, yo diría un poco más de 2 años, ¿no? Entonces, esa es una situación que evidentemente preocupa y lógicamente por eso le señalaba al inicio, el compromiso de este gobierno es que eso tiene que volver al mercado interno. Y justamente estamos en vías, porque inclusive recordará usted que el propio ministro de Economía o el propio viceministro de Energía lo han anunciado recientemente, ¿no es cierto?, de que ya prácticamente pues, se habría ya resuelto este tema en cuanto a la parte de volumen. Pero esas son, digamos, como consecuencia de las conversaciones. A veces algunos colegas confundimos el tema de lo que son conversaciones, de lo que son renegociaciones o negociaciones. En el caso de las conversaciones, son conversaciones como su nombre lo dice, vale decir que no tienen absolutamente ningún asidero legal. En cambio, lo que son las renegociaciones, que es en lo que entra a tallar Perú Petro, por ley, en este caso claro, no porque se le ocurra al presidente Perú Petro, sino simplemente por ley,
está encargado por parte del Estado para que eso haga. Y allí sí ya no son conversaciones solamente, en las cuales, por cierto, también ha participado Perupetro, en todas, o casi todas. Pero en lo que respecta, digamos, a lo que es la renegociación, es exclusivamente, de acuerdo a los dispositivos que hemos mencionado del anterior gobierno, que no han sido derogados, consecuentemente están vigentes, ¿no es cierto?, es Perupetro. Y en tanto no se firme, evidentemente todos siguen siendo conversaciones o buenos deseos, en consecuencia. La buena intención, que por cierto saludamos por parte del consorcio y además ya ha sido anunciada, como decíamos, por los funcionarios que hemos mencionado, en este caso es un gran adelanto, vale decir que se ha adelantado de que inclusive podría estar en febrero o inclusive en marzo ya solucionado, en vista de que estarían presentando las famosas reservas, ¿no es cierto?, que harían viable, ¿qué cosa? Que reservas del 56, me dice, nuevos descubrimientos del 56 para poder liberar claro, ¿no? Y también, digamos, el mismo 88, claro, o sea, 88. Claro, entonces podríamos permitir, en este caso, liberar inclusive más, ir un poco más allá, al lote 57 además, ¿no? Entonces, eso permitiría que efectivamente liberar. Entonces, ¿qué pasa? Esas conversaciones están en muy buen camino, hay una buena intención de parte del consorcio, pero tienen que formalizarse. Para eso, después de marzo seguramente, o en el transcurso de marzo. Varias cosas podrían ocurrir para que esos más de 2 TCF se liberaran. Que se descubran reservas, que sin descubrir reservas la negociación llegue a un buen puerto, en fin, ¿cuál cree usted es el camino más cercano? Bueno, el que ha sido anunciado, y no puedo absolutamente desmentir porque hemos estado participando, es la que ha señalado tanto el ministro de Economía como también el viceministro de Energía, vale decir reservas, así de simple. Entonces, pero no con han eso sido liberaríamos. confirmadas aún. No, justamente por eso es lo que ya, digamos, ha sido anunciado a la prensa, ha sido anunciado al país, por parte de estos dos funcionarios, que ese dilema ya está, ¿no es cierto?, está en curso y seguramente las próximas semanas se anunciará al país. Oficialmente, a eso voy, o sea, oficialmente, han sido declaraciones, pero sí, oficialmente la empresa no ha salido a confirmar que esto sea así. Obviamente los ministros tampoco, no van a salir a hablar cosas que nadie les ha dicho, ni se van a salir a inventarse nada, pero oficialmente nada está confirmado. Y que además hay que certificar esas reservas. No, sobre todo tratándose de un gobierno serio como el actual, a mí me parece que nadie, digamos, se va a aventurar a expresar lo que se ha expresado. En consecuencia, hay un sustento expresado por el propio consorcio, pero que después todo ese sustento, en fin, se tendrá que traducir en un documento, en una adenda, y esa adenda, en nombre del Estado, la firma Perupetro. Ok, vamos a una pausa y volvemos para seguir con el hablando mayor de gusto. ese tema. Regresamos. Aurelio Ochoa es presidente de Perupetro y estamos hablando sobre la negociación de Perupetro junto con el consorcio de Camisea respecto al gas que se encuentra en el lote 88. Bueno, se habría descubierto ya, se habrían descubierto ya mayores reservas, por eso, como usted lo ha mencionado, algunas autoridades del gobierno se han adelantado a digamos, dar cierta información sobre esto. Aún no es oficial porque la empresa no lo ha confirmado. ¿Usted cree que entonces las negociaciones entre Perupetro y el consorcio no se van a reiniciar hasta que la empresa haga oficial este descubrimiento? Totalmente, y eso es lo que nosotros desde el inicio habíamos señalado. El año pasado, cuando suspendimos de común acuerdo con la otra parte, en este caso el consorcio, señalábamos de que no habiendo ninguna información nueva, pues simplemente ambos estábamos perdiendo el tiempo y haciendo calentar el asiento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si hay algo nuevo y oficialmente se presenta a Perupetro, nosotros inmediatamente, yo diría el mismo día, si podemos, nos estaríamos reuniendo y ojalá sea pues a fin de mes o el próximo mes, de tal manera que, ¿Y por qué digamos, el ministro lo más dice pronto. que están atrasados con las negociaciones? No, yo pienso que es una interpretación que quizá, digamos, nuestros colegas han colocado, pero bueno, no hay pero está entre absolutamente... comillas, el señor Ochoa dice, si él, refiriéndose a usted, dice que todavía no va a terminar la negociación, es porque está atrasado y tendrá que explicar por qué no se ha cumplido el plazo, textualmente, entrecomillado. No hay problema. Yo me remito simplemente a que, digamos, la prensa puede señalar eso, pero lo concreto es una negociación, que quede claro, y una conversación es una conversación. Perupetro participa en ambas. Vale decir, ¿ha estado en las conversaciones? Evidentemente, pero eso no tiene validez legal. Ok, yo lo que le entiendo a usted es que aprecie el entusiasmo de las autoridades, pero mientras que Perupetro y el consorcio Camisea no firmen absolutamente nada,
nada es obviamente oficial. Ustedes están encargados de velar, perdón, por el cumplimiento del contrato y de hacer las modificaciones respectivas. Por ley les corresponde a ustedes. Por ley, por Entonces, supuesto. hasta que ustedes no firmen nada con la empresa, nada está dicho, por más que las autoridades lo hayan adelantado, ¿no? No, quizás no en esa forma habría que plantear, sino más bien, dado que se trata, y ahí viene la credibilidad, ¿no?, de un gobierno serio como el actual. Si se está anunciando es precisamente porque hay sustento, ¿no? Bueno, pero hay entonces una cosa, la formalización de ese ofrecimiento tiene que ser hecho a través de un documento. En tanto no haya documento, simplemente serán palabras, muy buenas palabras, pero ciertamente con fundamento, ¿Y ¿no? dónde se habrían hallado la mayor cantidad de reservas? ¿En el 56, 57, 58? Fíjese, eso más bien por respeto a la otra parte, como usted comprenderá, ¿no es cierto?, preferiría que eso lo anuncie el propio consorcio o, en este caso, si el ministerio haya señalado ello, que lo haga. Nosotros, como usted comprenderá, ya en este momento no soy analista en temas energéticos, sino ya estoy en un puesto. Ok, si no me puede contestar esa pregunta está bien. Pero no, se la puedo contestar, pero por respeto a la otra parte no lo hago. Claro, pero al aire no puedo hacerlo. Entonces estamos en lo mismo, pero a lo que voy es, a ver, si eso es confirmado, eso podría permitir renegociar el contrato, No, número uno. claro. Número dos, permitiría, ¿qué más? ¿Firmar nuevos contratos para atender la demanda interna? Justamente eso, o sea, lo principal. ¿Empezar ya a firmar nuevamente contratos? Inmediatamente habría una disponibilidad de 2.5 TCB, que es bastante. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la petroquímica en este caso, ¿no es cierto?, se haría realidad. Una serie de, digamos, proyectos que están en este momento en curso y están paralizados, y eso la prensa lo conoce, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues, se comenzarían a suscribir. Pero si no se están suscribiendo el contrato, señor Ochoa, entonces la empresa, el consorcio, está incumpliendo el contrato, ¿o no? No, bueno, precisamente por esa razón y ustedes son los encargados de velar por el Así cumplimiento es. del contrato. Nosotros en este momento, precisamente por eso es que hay una situación de renegociación, y por eso el anterior gobierno dio estos dos dispositivos, porque precisamente señaló que esto no puede continuar. Ya, pero ¿por qué no sancionan ustedes al consorcio? No, es que no sancionan. Fíjese, si esto no se llegara, y no es una amenaza, a llegar, digamos, a una solución, ¿no es cierto?, como la que pretendemos, y estamos muy optimistas, y además ha sido anunciado, o sea, yo pienso que, digamos, ¿cómo ponerle una espada de Damocles al consorcio si justamente está manifestando, como usted lo ha señalado, al viceministro o al Ministerio de Economía y a nosotros igual, pero en este caso bajo conversaciones que ya esto está resuelto, ya ha sido preanunciado? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ir a lo que sería, digamos, una sanción? Lo que da la impresión, y usted no inició esa negociación en el gobierno de Alan García, es que esta conversación se inició, da la impresión, no tengo ninguna prueba y lo tengo que poner en condicional, se habría iniciado, como usted dice, como dijo en algún momento, estaban ya calentando el asiento, simplemente haciendo tiempo, porque esta era alguna forma de hacer que el tiempo pasara y de hacer tiempo hasta que eventualmente se pudieran descubrir más reservas y así empezar a abastecer el mercado interno, cosa que el mismo consorcio, en una conferencia de prensa en el Swiss Hotel hace como 2 años, dijo ya no podía hacer más. Ellos dijeron hace 2 años no podemos seguir firmando contratos. Entonces lo que están haciendo es, le pregunto a usted, incumpliendo el contrato. No, precisamente, digamos, ante, en este caso, la decisión, ¿no es cierto?, política del actual gobierno, en que dijo sí o sí, mercado interno, lote 88, eso no ha variado, como usted sabe, estamos 6 meses recién. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han comprendido que efectivamente, ¿no es cierto?, hay una decisión firme que se mantiene, lógicamente, hasta el día de hoy, y se va a mantener, y esperemos que esto, digamos, pronto tenga ya, y estamos viendo los anuncios, tenga de a luz. Sin embargo, el asunto es, ellos, en este caso, como usted lo ha señalado, hace 2 años, y hace 2 años había otro gobierno, entonces, pues se reunían, y se reunían, y se reunían, pero ahora no, acá. Te reúnes, si no tienes nada concreto que ofrecer acá al país, pues simplemente mejor sabes que regresas cuando tengas algo que ofrecer. Ante esa decisión, en este caso, ¿no es cierto?, y lógicamente de buenas maneras, en fin, pero al final estamos viendo que lo que nosotros habíamos señalado, postergar el primer cuatrimestre del año 2012. Y si estamos hablando del febrero o marzo, pues estamos dentro del primer cuatrimestre. En consecuencia, estamos viendo que las cosas están yendo muy bien. O sea, más bien, yo diría que, digamos, con el protocolo correspondiente, pues estamos viendo que ya. No vamos a seguir eternamente en negociaciones, no vamos a seguir eternamente absolutamente. que se espere, digamos, no vamos a esperar eternamente los descubrimientos oficiales y, por lo tanto, aplazar las negociaciones para que eventualmente no se les sancione al consorcio.
¿cuál es el deadline? ¿Hasta cuándo van a esperar? O sea, la negociación no va a ser eterna. No, pero justamente creo que lo que usted ha señalado sobre los anuncios, y esto toda la prensa ha conocido, repito, del viceministro de Energía, del ministro de Economía antes, ¿no es cierto?, sobre que ya esto se había llegado pues a un punto final. Entonces, en otras palabras, que ya se tenían las reservas, eso es lo que ha anunciado el viceministro de Energía, y que estaría dándose a conocer en febrero o a más tardar en marzo. Entonces, si eso se da a conocer y eso después se oficializa, ¿no es cierto?, a través de esta adenda que señalamos, pues simplemente ya habría sido solucionado el tema. Y eso justamente está demostrando la fortaleza del actual gobierno, ¿no? O sea que dijo, acá, mercado interno, lote 88, y hacia eso estamos. Ya, y corregir las cuestión de distorsiones en el semanas. sector para que las regalías que se obtengan por exportación del gas de camisea en ningún caso sean Ese menores tiempo, a las sí. que se pagan en el mercado interno. ¿Eso en qué va? Ese tema sí, por ejemplo, es un poquito más prolongado, ¿no? Porque al final va a tomar de todas maneras más tiempo. Eso va o ha ido hasta la fecha en forma paralela. O sea, han estado dos comisiones viendo este tema, por un lado el de las regalías y por otro lado lo del lote 88. Entonces, lógicamente, si nosotros reiniciamos, que esperemos sea las próximas semanas, ¿no es cierto?, esta renegociación ya para formalizar el ofrecimiento que ha sido anunciado por las autoridades que hemos mencionado, pues simplemente los dos temas se van a hacer. Solucionamos el 88 y continuamos con el asunto de las regalías. O sea, en las regalías todavía tampoco se ha logrado nada. No se ha llegado a ningún ningún acuerdo. Se ha avanzado, lo que no le puedo decir qué cosa es lo que sea, pero sí se ha avanzado y se ha reunido paralelamente a las reuniones. Hemos tenido 3 reuniones, en otras palabras, de cada uno de estos temas, ¿de acuerdo? En total, o sea, en 3 meses que nos hemos reunido. Yo pienso que si no había nada concreto hasta ese momento, por eso es que hemos decidido de común acuerdo, pues esto postergarlo hasta que haya algo concreto que ellos puedan ofrecer. Y como parece que ya hay Pero una en 2 situación... años no tienen nada concreto que ofrecer. No, un momentito, volvemos a repetir, este gobierno ha empezado el 28 de julio del año 2011. Pero las negociaciones habían empezado en 2010. Ese es problema que habría que atribuir al anterior gobierno. El actual gobierno empezó el O sea, día ¿los gobiernos 28 anteriores no se avanzó nada? Bueno, creo que nada o casi nada. ¿O, nunca hubo reuniones? Se han reunido durante un año, así de simple. Han tenido alrededor de unas 10 reuniones, ¿de acuerdo? No se ha avanzado nada. ¿Por qué? Porque seguramente pues no había la suficiente, digamos, firmeza como la que tiene el actual gobierno, que en este caso no hemos esperado y esperemos no hacerlo, que no supere pues de acá unas semanas para esto ya dar a conocer al país, y creo que ya ha sido preanunciado, en este caso por el viceministro de Energía, por el ministro de Economía. Lo que va a hacer Perú Petro es reunirse para ya esto sancionar a través de... ¿Qué cosa? No sancionar a través de un castigo, una cosa de esa, sino multa, ¿no? Sino en este caso ya para sancionar a través de un documento que se llama la adenda al contrato. Eso es lo que vamos a hacer y esperemos pronto poder anunciar al país, bueno, las autoridades que les correspondan, ¿no? Bueno, entonces, ni oficialmente ni extraoficialmente se han podido liberar los 1,5 millones de pies cúbicos de gas natural del 88, bueno, de los 2,5. Si extraoficialmente, volvemos a repetir, ha sido anunciado por el viceministro de Energía y un gobierno serio como el actual, se supone que un viceministro claro, se supone que ya el descubrimiento es ese por el momento, 1,5. Y es lo que eventualmente, o sea, ¿hay la posibilidad de liberar por partes? Es decir, que primero se liberen 1,5 y luego, en un eventual descubrimiento futuro, un TCF más. Lo que se ha ofrecido, ¿O Perú Petro va con todo o con nada? Lo que se ha ofrecido al país es o todo o nada. Ok, perfecto, entendido y comprendido. Se está elaborando una línea base para los estudios de impacto ambiental, ha dicho usted hace algún tiempo, para poder darle una mayor rapidez a los concursos, a las licitaciones sobre los lotes petroleros que se quieren sacar. Sí. ¿Eso ya está listo? Estamos trabajando en eso, pero hay una cosa que quisiera anunciar precisamente al país y creo que lo están celebrando las empresas petroleras, sobre todo hoy día. ¿Por qué razón? Porque hace 48 horas ha salido una norma, una resolución suprema que forma una comisión interviceministerial, además de todos los otros órganos que tengan que ver con la aprobación de los EIAs, de todo lo que sea la parte ambiental y en la parte petrolera, sobre todo, que ha tenido mucho retraso y que usted se ha enterado a través de la prensa, en una conferencia de prensa que tuvimos, y esto el gobierno ha tomado acción inmediata, y esto es, por ejemplo, algo que lo han tomado muy bien las empresas petroleras y en el exterior, y del exterior nos han llamado, que estaban, digamos, felices de que esto haya ocurrido, porque esto va a permitir, ¿qué cosa? Que se acorten los tiempos de las aprobaciones. Entonces, inclusive lo de la línea ambiental, esto va a ir en esa línea, ¿no? Entonces, en eso, por ejemplo, es una cosa que hay que saludar, y creo que lo están celebrando las empresas petroleras y en general las empresas
de energía. ¿Pero qué es acortar plazos? En Colombia hablamos de meses, en Perú de 2 años, 3 años. Así es. No, estuve recientemente en Colombia y efectivamente un principio fue así, pero en este momento está un poquito más de un año inclusive. Ya, o sea, ¿y a cuánto apuntamos nosotros apuntamos a menos de 6 meses. ¿A menos de 6 meses? A menos de 6 meses, hacia eso vamos. Por eso precisamente esa línea de base ambiental coadyuvará a ello, ¿no? Entonces, es digamos toda una estrategia que tenemos para que los plazos se acorten y las inversiones se materialicen. Ya, ¿y para eso ustedes están pidiendo que se les transfieran atribuciones o recursos desde el Ministerio de Energía y Minas? No, o sea, tiene presupuesto Perupetro para ello, ¿no? Entonces, y en su momento se tendrá que pedir ampliaciones presupuestales al FONAFE, pero no, por esa parte no está el dilema allí, sino está en la decisión, y en este caso ya se dio la decisión a través de esta resolución suprema. Es decir, periódicamente estas autoridades, y en el lapso máximo de 180 días, deberán dar todos los ingredientes necesarios para que salga una norma respecto a lo que sería la ventanilla única ambiental, por ejemplo, entre otros. Entonces, eso nos alegra porque esto realmente va a facilitar todo lo que son las inversiones. Ahora, pero lo cierto es que el poco interés por explorar en el Perú no solamente tiene que ver con estos tiempos y estos plazos que demoran. Lo cierto es también, señor Ochoa, y hay que ser totalmente sinceros, que hace mucho tiempo no hay descubrimientos importantes en el país. Es cierto. Y a eso se debe este círculo vicioso que hasta la fecha hemos tenido. Vale decir, permisos ambientales, como hemos visto, que demoran hasta 2 años o más. De otro lado, no se encuentran, ¿no es cierto?, no se encuentra petróleo, digamos, en cantidades pues más o menos aceptables, ni gas natural, por eso los problemas que tenemos en este momento. Entonces, ¿por qué razón? Porque no se perfora lo suficiente. ¿No se perfora qué? Pozos exploratorios. Pero parece que ya hemos revertido y eso nos alegra. El año pasado hemos revertido, fíjese, en el último trienio 2008-2010 solamente se han perforado 16 pozos. El año pasado, fíjese qué bueno, hemos revertido y tenemos 18 pozos. Esperemos que este año podamos superar lógicamente esa cifra y ojalá lleguemos a 30, siempre y cuando se aplique estas medidas. ¿Pero cuántos contratos de exploración hay? En este momento hay 84 contratos, pero ¿qué pasa? Justamente es el dilema, que varios lotes están en este momento paralizados como consecuencia de lo que estábamos señalando, es decir, estos permisos ambientales que se demoran pues entre 1 año y 2 años, entonces hay equipos paralizados, en fin, entonces eso ha hecho ¿qué cosa? Que no nos permita descubrir, y al no descubrir evidentemente tenemos los problemas que usted ha señalado, entonces pensamos revertir, porque es un territorio inexplorado el Perú, subexplorado en todo caso, entonces eso justamente pensamos revertir y en eso estamos trabajando, promoviendo en el exterior, no solamente en este caso con empresas occidentales, sino también, por ejemplo, las árabes, estamos las chinas y en fin, de Sudamérica, claro, ¿no? Pero mientras no ponemos el cuadro en pantalla, por favor, para ir terminando, pero mientras no se pruebe que eventualmente o efectivamente existen recursos importantes que explotar en nuestro país, hay que hacerle mucho más fácil el proceso de ingreso, ¿no es cierto?, a los inversionistas. O sea, yo no puedo, además de ponerle 1001 trabas burocráticas, ponerme así rico, ¿verdad?, cuando en realidad no tengo mucho que ofrecer hace muchos años. O sea, hay que abaratar el proceso, hay que hacerlo mucho más sencillo, mucho más expedito, porque yo no estoy, como Perú, en condiciones de ponerme exquisito con nadie. Por supuesto. Luego probablemente esto pueda cambiar, pero por el momento... Y está cambiando. Lo importante, por eso le señalaba, fíjese el cambio, es decir, fundamental. Si en el último trienio, 2008-2010, hemos perforado solo 16 pozos y el año pasado, ojo, el año pasado 18, pues ya hemos comenzado a revertir, lo que significa que estamos actuando y parece que los resultados se van presentando halagüeños. Entonces, eso esperemos que esto se consolide durante el presente año. Esta es un poco la meta que tienen para este año, ¿no? 1.700 millones de dólares. Esta es una cosa interesante, efectivamente se piensa de que esto podríamos estar por lo menos en un 20% y podría inclusive superar ello si es que, por ejemplo, se concretiza lo que acabamos de señalar en esa resolución suprema, pero vemos una tendencia ascendente. Por lo pronto hemos dicho, fíjese, el caso por ejemplo del 2012, esperemos que los 18 pozos del año 2011 se conviertan pues en 25 o 30 pozos, hacia eso vamos. Cuanto más perforemos, más posibilidades de encontrar hidrocarburos, cuanto menos perforemos es lo que está pasando, no encontramos nada, pero cuando encontremos, usted verá, hoy día por ejemplo, y eso es lo que hemos visto en Colombia en un último certamen, lo consideran al Perú, no solamente digamos por los aspectos económicos súper positivos que inclusive superan algunos países europeos, ojo, sino que además un territorio semi-explorado. Entonces lo ven como el nuevo Colombia, porque Colombia en este momento está justamente llegando al 1.000.000 de barriles de producción.
Entonces nosotros lógicamente estamos tan lejos en este momento, tenemos 69.000 barriles diarios de producción. Es decir, imagínense, precisamente porque no se trabajó lo suficiente. Ahora felizmente pareciera que estamos ya revirtiendo. Por eso les señalaba, 16 en 3 años y el año pasado, ¿no es cierto? 18 pozos. Entonces ya por lo menos estamos viendo que hay un cambio, pero este año se va a ver todavía mucho más fortalecidas esas cifras y hacia eso vamos. Bueno, esperemos que sea así. La fuente del cuadro que hemos visto por si acaso es Perupetro. Perupetro, así es, efectivamente. Gracias por haber estado con nosotros y esperemos pronto noticias sobre esta negociación. Esperemos que así sea, Jimena. Le agradezco la gentileza de la entrevista. Gracias. Pausa y regresamos.